Bueno, pues muchísimas gracias, don Julio, por su acogida, como siempre, en este centro de espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, en el antiguo Colegio de San Ambrosio. Siempre me gusta a mí situarlo de esta manera porque va a ser muy importante para las coordenadas de esta conferencia que nos sirve perfectamente de víspera para la fecha histórica, 24 de junio de 1923, 24 de junio de 2023, en el que va a ser inaugurado la gran estatua del Corazón de Jesús en lo alto de la Santa Iglesia Catedral. Muchas gracias también a todos ustedes por haber hecho un hueco en sus agendas y haber venido hasta aquí para compartir este rato. En realidad, como todo hecho histórico, tenemos que situarlo en un contexto que nos va a permitir hablar de muchas y diversas cosas en la historia de la cultura, de la sociedad, de la política también, de la espiritualidad, de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, de aquella España entre el siglo XVIII y el siglo XX en la que nos vamos a mover. Porque por una parte tenemos que hablar del lugar donde fue ubicada esa estatua, la Santa Iglesia Catedral, y las distintas vicisitudes que la catedral ha tenido. Está situada en una torre, y en una torre que había sido terminada en 1897. Pero claro, esto no es una estatua, no es una imagen cualquiera, sino que es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y eso responde a una trayectoria devocional que ocurre en Valladolid y que ocurre desde el siglo XVIII. Precisamente a la entrada, la librería Paulinas pues nos ha hecho una selección de algunos de los títulos que, y ustedes los podrán adquirir si es su deseo, de algunos de los títulos interesantes para conocer un poco esa trayectoria de la espiritualidad del Corazón de Jesús. Ahí hay un nombre fundamental, y ese nombre fundamental es el de el padre Bernardo Francisco de Hoyos, hoy beatificado desde el 2010. Pero luego tenemos otros nombres fundamentales. Hombre, uno muy esencial sería el del propio escultor, Ramón Núñez Fernández, que es el autor de esta obra magna, de esta obra interesante, muy interesante dentro de la escultura del siglo XX. Ramón Núñez pues va a recalar en Valladolid después de haber nacido en San Fernando, en Cádiz, en 1868, de haber sido fundamental en su proceso de formación Zamora, y una figura de Zamora esencial como es el imaginero Ramón Álvarez. En Ramón Álvarez, por lo tanto, es el maestro de Ramón Núñez, que es el autor de este Sagrado Corazón de Jesús de la Catedral de Valladolid. De pasar también por la Escuela de San Fernando de Madrid, con otro autor que también nos va a salir como esencial en esta trayectoria, a ver si me acuerdo de señalarlo, Juan Sansó, que va a tener un Corazón de Jesús para la Capilla Real de Madrid, muy interesante como modelo para el que se va a realizar en Valladolid, que va a recalar también Ramón Núñez en Santiago de Compostela, ya como profesor de modelado y vaciado en la escuela de aquella localidad, y finalmente, pues después de recibir en 1908 la medalla de plata de la exposición hispano-francesa por un altorrelieve titulado Defensa del Reducto del Pilar, a Valladolid llegará en 1911, responsabilizándose de la cátedra de modelado de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, además de ocupar el cargo, este es bien interesante, como escultor anatómico de la Facultad de Medicina, de elaborar piezas de marcado carácter didáctico para la formación de los médicos,
y en Valladolid van a ser 2 los lugares donde establecerá su taller. En primer lugar en la calle Cascajares, frente a la catedral, y posteriormente en la calle Paraíso. Pero ¿por qué comienzo en este caso esta conferencia no solamente con el Sagrado Corazón de Jesús, sino con la Virgen de Lourdes del Colegio de Lourdes de Valladolid? Porque van a ser las 2 obras de este escultor de los cielos, como alguien le ha llamado. La ha estudiado también el profesor Salvador Andrés Ordaz en una monografía publicada hace poco tiempo en la Universidad de Valladolid. El escultor de los cielos de Valladolid, con estas 2 imágenes que cumplen precisamente este año 100 años. No solamente el Sagrado Corazón, inaugurada, como ya hemos dicho varias veces, mañana hace 100 años, sino la Virgen de Lourdes, que hará 100 años en diciembre. Por entonces el Colegio de Lourdes estaba en un proceso de transformación, de construcción de un nuevo edificio que racionalizaría pues, las primeras instalaciones de los hermanos de la Salle en ese colegio. Bueno, así que van a ser 2 obras muy importantes para este escultor Ramón Núñez, que además es autor de 2 pasos procesionales también en la Semana Santa de Zamora, y que hubiese sido quizás también autor de algún paso procesional de Valladolid. Pero además de Ramón Núñez tenemos al arzobispo esencial que va a impulsar la colocación de esta imagen, que es el arzobispo Remigio Gandásegui y Gorrotxátegui. Un arzobispo llegado a Valladolid en 1920, gobierna la diócesis, una archidiócesis de pequeño tamaño, porque es más pequeña que la propia provincia de Valladolid. La equivalencia entre provincia y diócesis va a llegar en 1955. Por ejemplo, Gandásegui no es el arzobispo de Medina de Rioseco. El obispo de Medina de Rioseco es el obispo de Palencia. Pero Gandásegui, del que ya hemos hablado incluso en esta casa este año, con motivo del centenario de la gran procesión general del Viernes Santo que va a estimular Gandásegui con los antiguos pasos procesionales que se encontraban en el Museo de Bellas Artes, Gandásegui tiene una estrategia clara de recristianización de la sociedad, de que esté presente la Iglesia en la sociedad de aquel momento, y no lo va a hacer solamente con las procesiones de Semana Santa, sino que también lo va a hacer pues con la devoción a los patronos de Valladolid, las procesiones de San Pedro Regalado y la Virgen de San Lorenzo. Va a poner en marcha un periódico diocesano, lo que en aquellos momentos pues es un gran adelanto, se llama El Buen Pastor, y además la devoción al Sagrado Corazón de Jesús va a ser muy importante en todo eso. Fundamentalmente también Gandásegui va a poder celebrar el bicentenario de las revelaciones o de la gran promesa en esta casa, y va a idear la posibilidad de convertir lo que era la antigua iglesia de San Esteban el Real. No vamos a entrar aquí en las vicisitudes de la expulsión de los jesuitas, pero el antiguo templo de los jesuitas, el antiguo templo donde vivió su vida espiritual, especialmente el padre Hoyos, con motivo de la expulsión de los jesuitas en 1767, se va a convertir en parroquia. Se va a trasladar la antigua parroquia de San Esteban, que estaba aproximadamente donde está el sanatorio del Sagrado Corazón, y se va a trasladar ahí en 1767. Por lo tanto, esa iglesia de San Esteban el Real se habría de transformar en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, como después indicaremos. Además, Gandásegui, en este impulso de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, también se ve respaldado por el magisterio pontificio de aquellos momentos del Papa León XIII, ya fallecido en 1903, y también del Papa Pío XI, que había publicado y que había establecido algunos documentos muy interesantes, identificando especialmente esa devoción al corazón de Jesús con el reinado social de Jesucristo, y que además había creado la fiesta de Cristo Rey en 1925.
También la gran promesa, lo debemos decir, estaba tiñéndose el contenido de la gran promesa, que es un mensaje del siglo XVIII, que tendremos oportunidad de decir media palabra de ello. También se estaba tiñendo de un contexto diferente en el siglo XX, sobre todo en ese proceso de secularización tan acelerado que se está produciendo durante la Segunda República y durante la Guerra Civil. Eso lo ha estudiado muy bien el recordado, y me apetece mucho decirlo, el recordado profesor Jesús María Palomares, dominico, que ha fallecido hace pocas semanas, hace pocos días, y que una de sus últimas obras precisamente va a ser el estudio de lo que es el órgano portavoz, la revista de este santuario nacional, llamado precisamente Reinaré en España. Además, piensen ustedes que nos encontramos en un momento de crisis política muy destacada. España ha perdido su posición internacional y siempre en esa monarquía de España, después de las guerras de 1898 y después de la guerra de Marruecos, cuando se inaugura esta estatua nos encontramos en plena guerra de Marruecos, desastre de Anual, desembarco de Alhucemas. Bueno, pues también todo eso se va a sacralizar, se va a unir esa monarquía católica que pierde, ya en el tiempo de Alfonso XIII, que pierde su posición internacional. Así que debemos también destacar esa otra coordenada, la coordenada de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Los que nos dedicamos también un poco a hablar de las devociones de la Compañía de Jesús, nos damos cuenta que efectivamente no todo va a comenzar en el siglo XVII, que hay algunos autores que efectivamente, nos lo dice también Manuel Revuelta, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está fundamentada en autores anteriores al siglo XVII, en la patrística, etc. Está fundamentado en todo ello. Y será necesario poner énfasis que a partir del siglo XVII una monja francesa, Margarita María de Alacoque, va a experimentar una serie de revelaciones, las revelaciones de Santa Margarita en Paray-le-Monial, en Francia, y que además Santa Margarita está dirigida por un jesuita, que es Claudio de la Colombière, San Claudio de la Colombière. Todo eso se va a unir a otros autores jesuitas y junto a esa monja salesa, los jesuitas franceses se van a convertir en un elemento fundamental, en un instrumento esencial para la comunicación de la moderna devoción del corazón de Jesús. Y en aquellos años 20-30 del siglo XVIII ya, en Valladolid, nos encontramos que en los distintos colegios de los jesuitas, el colegio de San Ambrosio, el colegio de San Ignacio, pues con sus ricas bibliotecas, resulta que este joven llamado Bernardo Francisco de Hoyos, novicio en Villagarcía, escolar posteriormente en los colegios de Valladolid, en Medina del Campo también, pues resulta que recibe una carta de un jesuita llamado Agustín de Cardaveraz, que le viene a decir: mira, yo recuerdo cuando estaba en el colegio de San Ambrosio, que allí había un libro del padre Gallifet, un jesuita francés, lo necesito para un sermón que tengo que preparar, mira, consúltalo en la biblioteca, cópiame tales páginas y me las envías. Como entonces no tienen internet, pues efectivamente se produce una consulta y una copia de ese libro desde Valladolid hacia el colegio en el País Vasco en el que se encuentra el padre Cardaveraz. Y eso lo hace Hoyos, Bernardo Francisco de Hoyos, y descubre pues la profundidad y la importancia de esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Él es un hombre muy joven, pero de una gran intensidad espiritual, y descubre esta devoción, y además en 1733 tiene estas revelaciones que llamamos como la gran promesa. Pero no se queda con ellas, sino que Bernardo Francisco de Hoyos es un joven muy experimentado y muy atrevido,
y escribe a los principales jesuitas de aquellos momentos en España, los más mediáticos, los predicadores, los misioneros populares, y entonces indica claramente, junto con su director, el padre Juan de Loyola, y ese libro llamado El Tesoro Escondido, bueno, pues que es necesario propagar esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y lo hacen, vaya que sí lo hacen, y llegan incluso hasta los reyes de España. En aquellos momentos, los primeros Borbones, Felipe V e Isabel de Farnesio. Y además piensen que la conciencia de Felipe V, y era complicada de dirigir, no por sus pecados, sino por sus inestabilidades, estaba dirigida por un jesuita. Entonces todo eso se va a... ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Se quiere conseguir un reconocimiento de esta devoción y que tenga una traducción en lo que se reza y en lo que se celebra litúrgicamente. No existe una fiesta de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Claro, es verdad que Bernardo Francisco de Hoyos va a morir muy pronto, prontísimo. Va a morir el 29 de noviembre de 1735 con 24 años. Pero esa devoción sigue presente y ese sentido, y ahí voy, el reinaré en España con más veneración que en otras partes, quiere decir que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús no solamente se iba a reducir a Francia, sino que también se tenía que extender, y vaya si se tenía que extender, en lo que era la monarquía de España, y especialmente no solamente los territorios peninsulares, sino también los territorios de Indias. Ese también es el sentido profundo de esa frase, eso nos lo ha explicado muy bien el vicepostulador de la causa, el sentido de esa frase del reinaré en España en el siglo XVIII. La España del siglo XVIII no es igual que la España del siglo XX, donde después esa frase va a tener mucha presencia. Luego además tenemos que tener en cuenta otra cosa. Lo que debemos tener en cuenta otra cosa es que la Compañía de Jesús se va a enfrentar en 1767 a un hecho realmente catastrófico para ella, que es la expulsión de España, la expulsión de Portugal, de España, de Francia, de los territorios italianos. Se va a enfrentar a eso y se va a enfrentar a la extinción dentro de la propia Iglesia Católica. Y el antijesuitismo va a atacar desde posiciones del catolicismo, de la propia Iglesia Católica, va a atacar la propia devoción al corazón de Jesús. No me quiero alargar en todo esto, pero podríamos destacar, se lo dejo así, un poco para que ustedes, bueno, pues para el saber más, ¿no? La extensión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en algunos momentos de esa lucha jesuitismo-antijesuitismo es casi incompatible con el proceso de beatificación de un obispo español en Indias, pero que había sido muy opositor a la Compañía de Jesús, que es Juan de Palafox. Entonces ahí ya tenemos unas dificultades en el siglo XVIII muy destacadas, ¿eh? Esto no es una historia rosa no, esto es una historia de muchas dificultades, de muchas dificultades. Clemente XIII, el papa que recibe a los jesuitas, bueno, al principio los recibe con cañones, a los jesuitas españoles en los estados pontificios, es el que va a aprobar el oficio, misa y festividad del Sagrado Corazón de Jesús para Polonia y para la archicofradía en Roma en 1765. Pero tendremos que esperar a otro papa, a Pío IX, para extender el sentido universal de la fiesta en 1856. Y ahí sí que ya nos encontramos para toda la Iglesia Católica con una fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, situada el viernes siguiente al jueves del Corpus Christi. Bueno, pues normalmente, o casi siempre, o siempre, en el mes de junio. Bueno, pues también la compañía había sido restablecida en la Iglesia Católica en 1815. ¿Por qué les pongo este patio de las francesas? Porque las francesas va a ser el primer lugar donde se van a establecer las monjas salesas en Valladolid.
Y las monjas salesas en Valladolid, cuando llegan en 1860, todavía vivía allí una dominica, una comendadora de Santa Cruz, después vivirán las dominicas francesas. Una comendadora de Santa Cruz, es muy divertida la historia de convivencia entre ambas partes, eso es para otro día también. Pues las salesas se dan cuenta que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús está casi muerta en Valladolid, cuando llegan en 1860. Es que no hay jesuitas, porque los jesuitas no hicieron otra cosa que hacer y deshacer las maletas a lo largo del siglo XIX. Régimen liberal que venía, expulsaba a los jesuitas de nuevo. Y las salesas, precisamente con la beatificación de Margarita María de Alacoque en 1864, y la primera madre superiora de las salesas, Manuela Biécit, pues las salesas van a ser la piedra fundamental, esencial, para esa primera procesión del Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid. En esos años 60, en 1865, y con un arzobispo de Valladolid, cardenal, llamado Moreno Maisonave. Bueno, pues en 1865, además de disponer de una congregación del Sagrado Corazón de Jesús, siguiendo el modelo de la que tenían las salesas en Madrid, el gran monasterio de las salesas de Madrid, el primer monasterio de la Visitación, bueno, pues se va a celebrar esa primera procesión del Viernes Santo en Valladolid, como nos confirma el norte de Castilla, precisamente un 24 de junio de 1865. Es decir, tal día como hoy se celebró la primera procesión del Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid. En tiempos del Padre Hoyos, en tiempos del Padre Juan de Loyola, Valladolid también fue de vanguardia para celebrar la primera novena del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, por eso, esto que se dicen por parte de los historiadores que nos dedicamos a estas cuestiones devocionales y también por parte de sacerdotes y de arzobispos y de obispos de Valladolid como ciudad del Sagrado Corazón de Jesús, no es un leitmotiv turístico, sino que esto tiene sus razones históricas. Sería de turismo religioso, en cualquier caso, pero no es un capricho. Después las salesas también van a ser muy importantes para algo que algunos de ustedes saben perfectamente, como es la expansión de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y además aquí, en Valladolid, va a vivir una monja salesa que va a traducir lo que las monjas salesas de Francia habían difundido con el manual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Por tanto, van a ser muy, muy notables estas monjas de la Visitación en esta consolidación de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid. Precisamente en su sala de comunidad actual se encuentra la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que en su día presidió la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús antigua de Ruiz Hernández en Valladolid. Claro, porque ya nos encontramos en los años 70 del siglo XIX y ya los jesuitas vuelven a Valladolid y se consolidan en Valladolid. En 1876-77 la residencia, en 1881 la fundación del Colegio de San José, 2 centros, por tanto uno dedicado a la enseñanza y otro dedicado al apostolado. Además los jesuitas también se van vinculando al apostolado de la oración y a una revista que también van a terminar dirigiendo ellos, que es El Mensajero, llamado después El Mensajero del Corazón de Jesús. Todos los recursos, y además ahí nos vamos a encontrar jesuitas muy interesantes, desde los años 70, 80, 90, ya hacia el siglo XX, en Valladolid, muy activos, y también muy activos desde otro ámbito como es la Casa Social Católica, que ha estudiado muy bien Manuel de los Reyes. Va a haber sus competencias también, porque las salesas se establecen finalmente en el lugar donde están hoy, al final de la calle Ruiz Hernández. Y ahí va a haber sus competencias entre salesas y jesuitas, también por lo devocional. Y en 1896 se abre
esa iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús en la calle Ruiz Hernández, la tenemos en imagen, en 1896, y ahí es una iglesia, un templo de estética neogótica, y ahí va a ser el centro de operaciones de esa estrategia de expansión devocional. ¿Quién gobierna en 1896 la archidiócesis de Valladolid? Pues un nuevo cardenal, Antonio María Cascajares. Y el cardenal Cascajares, pues primero, por su inquietud, y segundo, porque la Compañía de Jesús está gobernada por un palentino llamado el padre Luis Martín, pues van a impulsar la apertura del proceso de santificación de Bernardo Francisco de Hoyos, precisamente en la capilla de la congregación, la antigua capilla de la congregación de este Colegio de San Ambrosio, Centro de Espiritualidad. Entonces ahí ya tenemos un poco presentados a los personajes. Valladolid, ciudad del Sagrado Corazón de Jesús, Valladolid que recibe a las salesas que desde el siglo XVII son impulsoras de esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús por la figura de Santa Margarita María de Alacoque, los jesuitas que tienen una trayectoria muy interesante en esta ciudad del Pisuerga, que han vivido muchas vicisitudes, y nos encontramos ya en el siglo XX. Bueno, pero claro, nosotros estamos recordando el centenario de una estatua en la catedral, no en una iglesia de la Compañía de Jesús, nada más y nada menos que en la catedral. Bueno, la catedral es un problema histórico, ¿no?, para los vallisoletanos, sin duda alguna, pero muy interesante, muy interesante. El proyecto de la catedral, fíjense, este es el proyecto de la catedral, el proyecto de Juan de Herrera. Este levantamiento desde los planos que realizó en su día el norte de Castilla, o lo entregó el norte de Castilla a sus lectores, pues vemos qué dimensiones iba a tener la Catedral de Valladolid y qué gran proyecto en la arquitectura clasicista española del siglo XVI, qué concepto de catedral, qué ubicación de espacios, podríamos hablar de muchas cosas. Y en la catedral, naturalmente, todo esto se lo encargan a Juan de Herrera en el siglo XVI, un cabildo que no es catedralicio, porque la diócesis no se había creado, sino un cabildo que es colegial, y que le van a dar unos recursos, le van a conceder unos recursos para realizar este proyecto tan interesante, pero casi tan soñado casi como la diócesis de Valladolid, que fue también muy difícil de crear. No voy a entrar en esto porque no es el tema, pero si esta catedral de Valladolid se hubiese realizado, pues aquí tenemos incluso algunas propuestas de lo que hubiese supuesto, ¿no? Ahí tenemos esas dos torres. Lo que va a proyectar Juan de Herrera para la catedral también va a ser muy interesante para todo lo que se va a realizar en muchos templos vallisoletanos en el siglo XVII. Y las torres son esenciales, porque las torres no es la culminación de un templo, las torres son el lugar para situar algo que marca el tiempo, que son las campanas, que marca el tiempo para el propio cabildo de la catedral y que marca el tiempo junto con otras campanas, porque todas las campanas tenían casi vida por ellas propias, tenían nombre y tienen nombre. Había que levantar esa torre de la catedral. Inicialmente en el lado del Evangelio. Es decir, la primera torre que tuvo la catedral va a ser la torre del lado del Evangelio. No vamos a entrar aquí en su proceso de construcción, pero es una torre que tiene comprometida su existencia desde el principio, por cuestiones de cimentación. Podríamos hablar de los informes que distintos arquitectos, algunos de ellos religiosos, como Fray Pedro Martínez, como Antonio Pontones, como Fray Francisco de la Visitación, como el arquitecto real Ventura Rodríguez, van a proponer para la catedral. Es un problema para el cabildo de la catedral la torre que se ha construido y que después el abuelo vallisoletano de Ortega y Gasset llamará la Buena Moza. Es un problema.
Y ese problema es que después esa torre se va a derrumbar. ¿Por qué se va a derrumbar? Se va a derrumbar por el terremoto de Lisboa de 1755. Bueno, pues un último artículo que han publicado hace poco tiempo un grupo de arquitectos nos indican que la torre verdaderamente estaba comprometida con anterioridad a 1755. Es la obra de Angelo Salemi, José Ignacio Sánchez Rivera, Atilio Mondelo y Juan Luis Saiz Virumbrales, que va a defender dentro de poco una tesis doctoral sobre torres medievales, creo recordar. Es verdad que aquel 1 de noviembre de 1755, donde hubo un terremoto en Lisboa que se unió a un maremoto, fue esencial. Ventura Pérez, en su diario de Valladolid, dice que toda la ciudad se bambaleó hasta los más eminentes templos, palacios y torres, como fue la de la catedral, que del bamboleo que dio sonó el reloj. Pero nos indican este grupo de expertos que lo que se produce en 1841, pues el derrumbamiento de la torre del lado del Evangelio, pues no responde solamente a los efectos del terremoto de Lisboa. Esa es la vista, el dibujo de la torre de la catedral, esto nunca existió, que se incluyó en la historia de Valladolid de Antolín de Burgos, los dibujos de Ventura Pérez que he citado anteriormente. Y este es un grabado que responde a lo que sucedió aquel 31 de marzo de 1841, cuando se produce, 31 de mayo, perdón, cuando se produce el derrumbamiento de la torre de la catedral. Bueno, es importante porque estamos hablando de torres, donde se va a situar el corazón de Jesús. Entonces ustedes tienen que saber por qué pasa. Voy a ser muy breve porque esto podría ser un tema para una conferencia. La gente que vivía en Valladolid en 1841 fue un antes y un después. Fue una situación realmente, dice Ortega Zapata, insisto, el abuelo vallisoletano de Ortega y Gasset, el estruendo que produjo el desplome de la torre fue como si se hubieran disparado muchos cañones a la vez, y la ciudad y las habitaciones de las casas se vieron envueltas en densísima nube de polvo casi impalpable, pero que asfixiaba. Bueno, podríamos hablar cómo porque no solamente se produce ese accidente enorme, con dos personas dentro, el campanero y la campanera. El campanero buscó un espacio, un vano, para situarse, y la campanera cayó con todos los cascotes y la encontraron. Lo cuenta también el propio Ortega. Dice, estaba viva, pero ¿en qué estado? Casi idiota, dice Ortega. Sin poder hablar, pero por fortuna sin un arañazo. Había estado 30 horas bajo la inmensa mole de las ruinas de la torre. Probablemente en la capilla, unos dicen que de San Juan Evangelista, otros de la Virgen del Sagrario. Más bien la de Virgen del Sagrario es la siguiente, bueno, o es las dos siguientes, porque entre medias está la de San Simón de Rojas. Bueno, pues nos encontramos que la catedral habrá que derribar todo lo que ha quedado medio derribado. En eso va a estar sobre todo un presidiario y un grupo de presidiarios que van a conmutar pena. Vivían en el convento de San Pablo, entonces exclaustrado, y porque nadie se atrevía. Los cuatro arquitectos que había en Valladolid en aquellos momentos van a informar al ayuntamiento. Hay documentación de todo eso en el archivo municipal. Bueno, ahí tienen desde la torre actual cómo se encuentra la torre mocha de la nave del Evangelio, la que fue antigua Buena Moza. ¿Qué había que hacer? Había que levantar dos torres. Va a haber un proyecto en 1862 para levantar las dos torres. En ese proyecto estará, entre otros, Ortiz de Urbina, y si está Ortiz de Urbina lo está estudiando perfectamente
un buen profesor de Historia del Arte llamado Javier Domínguez Burrieza, colega mío y pariente. Bueno, pues finalmente se va a edificar la torre de la nave de la epístola, la torre actual. Y esa torre va a tener muchas vicisitudes, pues se va a terminar en 1897, en tiempo de Cascajares. Y entonces aquí ya unimos cosas que hemos empezado en esta conferencia desde dos puntos diferentes. Hemos venido hablando de los jesuitas y hemos llegado hasta la apertura del proceso del Padre Hoyos en 1896. Hemos venido hablando de la catedral y llegamos hasta 1897, en que se concluye esa torre, naturalmente rompiendo ya el proyecto de Juan de Herrera. ¿Cómo se corona esa torre? ¿Cuál es un poco la idea? Porque inicialmente ahí vemos en esta vista, es una vista de finales, principios del 19, vemos a la Antigua, a la derecha, la torre de la Antigua, que también va a tener sus complicaciones muy, muy importantes en este comienzo del siglo XX. Creo que esta está tomada desde la Madalena y vemos el Colegio de la Enseñanza. Bueno, pues, ¿cómo se va a coronar esa torre? Este dibujo, que es de José Martí Monzó, de los estudios histórico-artísticos de José Martí Monzó, ahí vamos a tener, además, dos fotografías. La de Benito Sancífores, arzobispo de Valladolid en los años 80 del siglo XIX, y del cardenal Cascajares. ¿Por qué? Porque Sancífores es uno de los que van a ser impulsores de la construcción de esa torre de la catedral, donde va a estar un antiguo arquitecto diocesano, catedrático de matemáticas en el instituto, llamado Antonio Iturralde. Y porque además Sancífores pues ya hablaba también de la importancia de la devoción del corazón de Jesús. Había conocido, estaba diciendo que en Valladolid estaba muy bien la beata Margarita María de Alacoque, pero que en Valladolid había un joven jesuita llamado Bernardo Francisco de Hoyos que había que tener en consideración. Se empezaban a realizar las consagraciones de las familias cristianas al corazón de Jesús. Se abría el proceso, como hemos dicho, del Padre Hoyos. Otro jesuita famoso, José Eugenio Uriarte, publicaba la vida del padre Bernardo Francisco de Hoyos, siguiendo lo que había realizado el padre Loyola en el siglo XVIII. Y concluida esa torre de la catedral, y también con una iconografía cada vez más destacada del padre Hoyos, y por supuesto con una búsqueda de documentos, ahí tenemos una fotografía pues entrañable, donde está el padre Ernesto, vicepostulador de la causa, y don Vicente, rector que fue de este santuario, con un relicario, porque es una carta del padre Hoyos, de los pocos documentos que hay del padre Hoyos. Bueno, pues nos encontramos que ya entramos en el siglo XX y el cardenal Cos, arzobispo de Valladolid, tercer arzobispo de Valladolid que es cardenal, el cardenal Cos imprime mucho dinamismo a la diócesis de Valladolid, celebra un congreso de liturgia, llega a tener un obispo auxiliar en un joven canónigo llamado Pedro Segura, y resulta que en ese momento el escultor Ramón Núñez está en Valladolid y parece ser que a Ramón Núñez es al que se le ocurre coronar esa torre de la catedral con un Sagrado Corazón de Jesús. Y eso se lo tiene que exponer, pues no se lo expone directamente al cardenal Cos, sino que se lo expone al obispo auxiliar Pedro Segura. Ahí vemos al obispo auxiliar Pedro Segura, un hombre que va a ser de una gran promoción eclesiástica. Después de obispo auxiliar de Valladolid va a ser obispo de Coria, arzobispo de Burgos, creado cardenal, arzobispo cardenal en Toledo, primado de España, expulsado por el gobierno de la República en el año 31, arzobispo de Sevilla desde el año 38 hasta el año 57. La vida de Pedro Segura, los que me conocen saben que me interesa muchísimo y que es un personaje, a mí me parece que está muy divertido, porque Pedro Segura es un obispo muy monárquico que está opuesto a casi todo, a todo lo que se mueve. Se opondrá al gobierno de la República
y se opondrá a Franco. Con los dos tendrá problemas. Y entonces para los historiadores, pues estos personajes tan controvertidos pues son muy divertidos, se agradecen, ¿no? Porque nos dan mucha vida. Bueno, fuera bromas, nos encontramos que Ramón Núñez, profesor en Valladolid, en esa escuela de Bellas Artes, Ramón Núñez es el que tiene la idea de erigir una estatua al Sagrado Corazón de Jesús sobre la torre de esta Santa Iglesia Catedral. Nació en mí, dice, hace cerca ya de 7 años. Esto lo escribía con motivo de la colocación de la estatua. No obstante, la íntima satisfacción de que tal idea me producía cierto vago temor de la interpretación que pudiera merecer de las gentes sellaba mis labios. Y a no ser por una ligera indiscreción, quizás fuese hoy el día en que el proyecto, ya en franca realización, fuese un secreto. ¿Quién cometió la indiscreción? Pues se lo contó a Pedro Segura, y Pedro Segura tardó 1 minuto y medio, probablemente, en contárselo al cardenal Cos. Bueno, pongan un poquito más, 1 minuto y medio sería en nuestra mentalidad actual, pues un poquito más. Bueno, eso se cuenta posteriormente, ¿no? Dice, lo cuenta un artículo del norte de Castilla de Carlos Rodríguez Díaz, del año 23, dice, hace 5 años, don Ramón Núñez, contemplando la inconclusa torre de la catedral de gusto herreriano, pero cuya construcción quedó en suspenso antes de llegar al remate clásico, pensó en que este podría ser una estatua del corazón de Jesús. Durante mucho tiempo la idea del señor Núñez permaneció oculta, temiendo dicho señor, por laudables escrúpulos, que lo que era fruto de sus entusiasmos pudiera interpretarse torcidamente. Pasados muchos meses y hasta años, un día el señor Núñez hablaba con el entonces obispo auxiliar de Valladolid, señor Segura, y en la conversación, incidentalmente, expuso al joven prelado su iniciativa. La idea halló entusiástica acogida en el hoy obispo de Coria. Claro, se habla de 1923. Segura fue después, como les he dicho, obispo de Coria, quien animó al escultor para que la expusiera al cardenal Cos, seguro de que este prelado la acogería con interés. Así lo hizo el señor Núñez, y el señor Cos demostró su entusiasmo por la iniciativa, poniéndola en manos de la Junta Diocesana de Acción Católica. La ancianidad y los achaques del cardenal no permitían otra actuación en el asunto, y su entusiasmo no se transmitió tan eficazmente como lo hubiese deseado el prelado, por cuanto que el proyecto, muy bien acogido por todos los individuos de la Junta, particularmente encontró corporativamente trabas insuperables, no obstante haber cuantiosos ofrecimientos pecuniarios para la ejecución. Sobrevino entonces la muerte del cardenal Cos, esa muerte se produce en diciembre de 1919, y ello pareció dar final al proyecto. También Ramón Núñez ahí vive personalmente pues un trauma, que es la muerte de su hijo Fernando en la guerra de Marruecos. El cardenal Cos muere en 1919. Segura no se queda como arzobispo de Valladolid, entonces los auxiliares no se quedaban como arzobispos, como hemos visto en distintos ejemplos de la iglesia actual. A pesar de que en Valladolid había un grupo de los llamados seguristas que querían que Segura se quedase en Valladolid. Y nombran como arzobispo de Valladolid al anterior obispo de Segovia, Remigio Gandásegui y Gorrochategui. Pues ya hemos llegado a don Remigio. Bueno, Remigio Gandásegui es un hombre también con una gran iniciativa. En 1919 se ha producido la consagración de España al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. Aquí tenemos una imagen de cómo Alfonso XIII hace esa consagración. Y lo que hace, uniendo también muchas cosas, porque uniendo lo que ha ocurrido en el Congreso Eucarístico de 1911, uniendo lo que está pasando en Barcelona en el Tibidabo, pues Gandásegui dice, voy a hacer mi propia consagración en Valladolid. Se encuentra con este proyecto y él lo reconoce, no es proyecto mío. Es un proyecto de Ramón Núñez que se lo ha expuesto al cardenal Cos, mi antecesor. Pero yo lo voy a llevar a cabo. Voy a encabezar, y encabezó, la suscripción para llevar a cabo esa gran obra en lo alto de la torre de la catedral.
y no dio a cuenta de cómo iba esa suscripción hasta que existía ya una cantidad importante de dinero, hasta que existieron 40.000 pesetas. Porque finalmente la suscripción, y les cuento el final, llegó a casi 100.000 pesetas. Eso es lo que va a costar esta gran obra en lo alto de la catedral. Claro, todo esto lo va a explicar Gandásegui. Los jesuitas están al lado suyo, también lo van a impulsar. Está la gripe del año 18, 19, con anterioridad. El comienzo del gobierno de Gandásegui en la diócesis ha sido muy complejo. Gandásegui abre muchos frentes, la recuperación de las procesiones de Semana Santa, en fin. Bueno, algunos de esto ya se lo he contado en algunas ocasiones a los habituales de estas conferencias, los opositores que les va a tener Gandásegui, le van a llamar en lugar de Gandásegui y le van a llamar Gastásegui y Derrochátegui. Entonces, bueno, claro, ahí está un arzobispo que no se le pone nada por delante. No se le pone nada por delante. Bueno, pues aquí aparece esta obra que va a ser situada, en la que va a trabajar el propio Ramón Núñez durante 14 meses, situada entre el 4 de mayo y el 15 de junio de 1923, trabajando en lo alto de la catedral 42 días, con sus domingos, con permiso de Gandásegui para trabajar los domingos. Qué serio era esto, ¿eh? Yo esto no lo he tenido nunca en cuenta, que yo no he dejado de estudiar los domingos ni con permiso de Gandásegui ni sin permiso, o de escribir. ¿Qué serían los domingos sin escribir? Bueno, pues entonces sí, en las mentalidades de entonces sí, pero era muy importante, no se podía dejar de trabajar un domingo porque hubiese fraguado mal esta obra, esta importante obra en cemento, que suponía una unión de arquitecto, escultor, y que contaba con un equipo, sus discípulos Mariano Alonso Martínez, Rafael Remón y unos niños discípulos como eran Baltasar Lobo y Antonio Vaquero, que después van a ser destacados escultores. 98.425,45 pesetas. En esta gran obra, ahuecada por dentro, con 10 centímetros de espesor, vestido con manto y túnica ceñida, que muestra su corazón a la ciudad. Por una parte ese es el boceto y por otra parte ese es un montaje. El que tienen a la derecha es un montaje. Esa no es, ven que es todavía la torre no es tan pequeña al lado de la imagen, ¿eh? Pero esto ya es la realidad. Esta es la realidad en lo alto. En torno a la cúpula que se va, en torno a la coronación de esa torre, que se va a realizar con piedra de burgalesa y con piedra de Campaspero también, pues nos vamos a encontrar que van a aparecer algunos nombres de los principales donantes. Ahí vemos José Herrero, pero podríamos ver en otras partes el propio Remigio Gandásegui. Y ese es el altar donde se va a celebrar la misa un 24 de junio de 1923. Muy interesante. Yo les animo a que a lo largo de este tiempo, pues ustedes puedan ver, puedan subir, es una vista impresionante, puedan ver cómo se estructura esa cúpula de 10 metros de diámetro y 6 de altura, cómo se estructura también, cómo se sujeta, cómo es la propia imagen. La piedra burgalesa, no tenía yo aquí antes el pueblo, es Ontoria, las primeras hiladas es de piedra de Campaspero. ¿Cómo lo va a recibir la ciudad? En general, bien, muy bien. Salvo, también hay una oposición, y una oposición política. Y se va a publicar en el periódico El Socialista el 23 de junio de 1923. Van a atacar a Gandásegui por situar esta imagen en lo alto de la torre de la catedral. Gandásegui va a tardar en responder, va a tardar años en responder a ese artículo publicado en El Socialista, un periódico que también en su día estudió el profesor Palomares. ¿Cómo fueron esos días?
para ir terminando nuestra conferencia, pues fueron unos días muy intensos. Entre el 15 y el 23 de junio se celebró un gran novenario, con tal concurso, dicen los periódicos, y piedad de fieles que pasaron de 20.000 las sagradas comuniones distribuidas en la catedral durante aquellos días. Era muy importante el mecanismo del descubrimiento de la propia estatua, un mecanismo que falló un poco, pero que había sido ideado, dice el Norte de Castilla, un ingenioso mecanismo formado por unas argollas recogidas por un cable y que se soltarán automáticamente en el momento oportuno. No todo, ya les digo, va a funcionar bien. En los periódicos van a poner mucho interés en todo, van a crear ambiente. Va a crear ambiente un periódico católico como es el Diario Regional, va a crear ambiente el Norte de Castilla y va a crear ambiente y va a tener una crónica muy interesante el periódico de Herrera Oria, el periódico de la Asociación Católica de Propagandistas, y va a enviar a uno de sus hombres fuertes a Valladolid como corresponsal, Manuel Graña. Es una crónica muy bonita la de Manuel Graña que les voy a leer en parte. Dice: entramos en la Catedral de Valladolid, el templo escurialesco de nuestro gran arquitecto Herrera. Ha llegado el día del acontecimiento, 24 de junio de 1923. El doctor Gandásegui y su piadosa Grey van a haber realizado un gran deseo de su vida. A una simple indicación del prelado, la ciudad ha contribuido con 100.000 pesetas para el monumento. Se va a bendecir la estatua y celebrar la misa allá sobre la alta torre. El arzobispo nos invita amablemente a subir con los privilegiados que oirán misa a su lado. Subimos con él el gobernador, el magistral de Madrid, algunos canónigos, 2 acólitos y un cornetín de órdenes. Esto es muy importante, porque la gente arriba se celebraba la misa y abajo había mucha gente. Y tenían que saber en qué momento se iba a producir la consagración. Y para eso estaba el cornetín de órdenes, para avisar. A poco nos hallamos sobre la maciza torre a 60 metros de altura. Desde allí dominamos la ciudad y la inmensa llanura. Esto es un descubrimiento. Cuando se sube allí Francisco de Cossío y publica un artículo en el Norte de Castilla unos días antes, se queda realmente admirado de lo que se contempla allí. Yo también les puedo dar cuenta de que se queda uno admirado. El estrecho pasillo que rodea la cúpula está cubierto de ramaje y de flores. Del pedestal cuelgan olorosas guirnaldas que engalanan el hemisferio y entre ellas, delante de la estatua, una zona de blancas azucenas desciende de los pies de la imagen, cubiertas con una gran corona hasta el altar donde va a celebrarse el santo sacrificio. La metáfora de la ciudad-templo ha dejado de ser metáfora, es pura realidad. Las calles y plazas, los tejados y terrazas se cubren de gente desde toda la ciudad y en un perímetro de muchos kilómetros se puede oír misa con todos los requisitos de la liturgia católica. Abajo, delante de nosotros, se extiende la larga calle cubierta de gente. En el centro se distingue el grupo colorado de los obispos, en lo que se llamaba la Plaza de los Orates, nombre que se tendría que mantener en Valladolid. Hoy se llama Plaza de Cánovas del Castillo, creo. Por el antiguo Hospital de los Orates, de los Locos, que era el hospital, que esa obra la tenía el Cabildo de la Catedral en la época moderna. Bueno, pues allí se situó una tribuna donde estaban los obispos de Zamora, de Salamanca, de Segovia, los de la provincia eclesiástica. Y autoridades que asisten desde allá abajo a misa, como la muchedumbre del pueblo. De trecho en trecho se notan también los grupos de coros y bandas. Dan las 12 y el cornetín lanza desde la altura sus notas aceleradas. Consagración en la misa. El arzobispo después bendice la estatua y comienza la misa. El cornetín taladra con su nota cortante las oleadas de otros sonidos. En la muchedumbre se produce el movimiento del alzar y el corazón de Cristo se hace hostia que brilla con su blancura eucarística al refulgente sol de Castilla. Y luego Manuel Graña ve cómo se fijan los tejados. Por ejemplo, de un tejado sale una monja que está cuidando a un enfermo y nos lo cuenta. Muy bonito cuando descubre al escultor. Dice: a nuestro lado oímos unos sollozos comprimidos. Quien llora es el escultor don Ramón Núñez Fernández, que es además de escultor exquisito poeta. Llora al ver realizado el sueño de su piedad y de su arte. Parece que está rezando, acompañándose con sus lágrimas aquellos versos dulcísimos que escribiera pocos días antes. Estos son versos de Ramón Núñez.
y yo, Señor, que absorto te contemplo, arrasados de lágrimas los ojos, aún me creo soñar puesto de hinojos ante esta inmensidad que hoy es tu templo. Bueno, el día continuó. El norte de Castilla nos dice que hay una comida en el Palacio Arzobispal, nos habla incluso de los puros habanos que se fuman en aquella comida de gala las autoridades que asisten pues ante la invitación de Gandásegui. Gandásegui era muy simpático, era un hombre tremendamente extrovertido, muy bajito de estatura, pero era un hombre tremendamente simpático. Bueno, ¿qué pasó en Valladolid? ¿Cómo se terminó el día? Pues se terminó el día con una procesión, como se terminaban las cosas en Valladolid en aquellos momentos. Las banderas de vivos colores de los sindicatos católicos contrastaban con las blancas de la adoración nocturna, nos cuenta Manuel Graña, y terminó con la iluminación. Y la iluminación, eso es muy importante, eso lo va a decir el norte de Castilla y lo va a decir el debate. La iluminación eléctrica de esta gran imagen. ¿Todo concluyó allí? ¿Esto fue el final de la historia? Pues no fue el final de la historia, aunque yo ya voy terminando. Gandásegui siguió con sus intenciones, Gandásegui siguió solemnizando la Semana Santa. Gandásegui organizó en el año 24 una gran exposición dedicada al padre Luis de la Puente, en el tercer centenario de su muerte. Aquí vemos cómo era la exposición en el Palacio de Santa Cruz, en la Biblioteca de Santa Cruz. Se fueron levantando otras grandes imágenes al Sagrado Corazón de Jesús en la vecina Palencia con el Cristo del Otero, obra magnífica de Victorio Macho del año 1931. Pero también les animo un poco a conocer cuál es la historia, yo no se la voy a contar ya, del Cristo Redentor o Cristo del Corcovado en Río de Janeiro, inaugurada el 12 de octubre de 1931. Allí, ¿saben lo que tenemos? Allí tenemos una imagen de 30 metros sobre un pedestal de 8 metros. Es gigantesca, es gigantesca. Estamos hablando de más de 1000 toneladas en el caso de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Pero para que vean ustedes que no es solamente una cuestión de Valladolid. Y sobre todo, lo que se va a producir a partir de entonces es el gran proyecto del Santuario Nacional, que se va a poner en marcha con motivo del bicentenario de la revelación del Padre Hoyos, con aquellas palabras de reinaré en España. Eso va a ser una iniciativa del propio Remigio Gandásegui en años muy difíciles, que son los años de la República, para la Iglesia y la religiosidad española, y él lo va a conseguir, va a transformar esa parroquia de San Esteban el Real en el Santuario Nacional de la Gran Promesa, con el apoyo de Pío XI y con el apoyo de otro personaje muy interesante en la Iglesia española de los años 30, el nuncio Tedeschini. Y por supuesto con el concurso de Félix Granda, y por supuesto todo eso va a ser culminado por el que va a ser su sucesor, pues Gandásegui morirá en mayo de 1937 por su sucesor Antonio García y García, el arzobispo García y García. Fíjense ahí este logotipo, podríamos denominarlo así, que se publica en Reinaré en España, en la revista. Tenemos por una parte la torre de la catedral con su Sagrado Corazón y por otra parte el Santuario Nacional, que también se va a convertir no solamente en el santuario en 1941, sino después, con el arzobispo García Goldaraz, se va a convertir en basílica menor en tiempo de García Goldaraz y del Papa Pablo VI. Ahí tenemos al propio arzobispo García y García contemplando otro gran proyecto, en el cual el santuario, como decían los autores de ese proyecto, el Alcázar de Cristo Rey, iba a ser la perla de un gran proyecto casi, no sé si monumental, eso lo ha estudiado muy bien el recordado Alejandro Rebollo. Y ahí tenemos este antiguo retablo procedente de Medina del Campo, transformado
por esa gran obra de la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús de los talleres de Félix Granda. El arzobispo García Goldaraz decía precisamente que la acción intensa del doctor García y García culminó en la colocación de la primera piedra del futuro Alcázar de Cristo Rey en el 25 aniversario de la colocación de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús en la torre de la catedral. Bueno, pues de esta manera llegamos a los tiempos actuales. Pasando todo lo que podríamos convertirse en esa catedral chiquita de Antonio García que fue el Santuario Nacional. Y los tiempos actuales, pues tenemos que hablar de aquel 18 de abril de 2010, el primer día en el gobierno diocesano de un nuevo arzobispo, Ricardo Blázquez, pero también el de la beatificación del jesuita Bernardo Francisco de Hoyos en la Cera de Recoletos. El nuevo beato iba a tener un nuevo altar en el Santuario Nacional. Asimismo, en aquella tarde el nuevo arzobispo iba a culminar la jornada visitando este templo, rezando las vísperas rodeado de sus diocesanos. El santuario representaba el carisma particular de una diócesis. Él lo expuso así también en su homilía, el de una devoción del Sagrado Corazón de Jesús separado de las adherencias de otras épocas. Corazón misericordioso que le convirtió en el templo jubilar en la Puerta Santa de aquel año de la misericordia proclamada por el Papa Francisco. Hoy el santuario de la Gran Promesa es una referencia en la vida espiritual de los católicos vallisoletanos, dinámico y de puertas abiertas a todos, de nuevo templo jubilar junto a la catedral en este nuevo año concedido 100 años después de la colocación de la gran imagen del Corazón de Jesús en lo alto de la catedral, rompiendo, sí, los planes de Juan de Herrera, naturalmente, pero no rompiendo la trayectoria espiritual de esta diócesis. Muchas gracias.